Hola, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, primero que nada, disculpad si se escucha algún ruido de fondo o algo, porque estoy en un lugar bastante concurrido, igual algo se escapa por ello, se escucha algún sonido de fondo. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver va a ser el tema de los ejemplos, a continuación continuando con la primera parte, en la que veremos tipo de tablas, números y iremos sacando conclusiones. Bueno, primero que nada, referente al primer vídeo que hice sobre el hombre, no soy hombre convencional, ni soy típico profesor, más que nada eso lo dije porque es lo que la gente dice de mí. Lo digo porque he tenido comentarios, más que nada por el tema del típico profesor, diciendo, no, que sí, que los típicos profesores, no, ojito, ojito. Yo desde fuera he visto a compañeros, profesores y profesoras, que yo desde fuera, vuelvo a repetir, digo, bueno, estos no son típicos o típicas profesores o profesoras, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el no ser típico profesor no es ni bueno ni malo. Me explico, lo digo para que la gente que haya hablado de este tema. Entonces no quiere decir que sea ni bueno ni malo, porque de hecho hay típicos profesores o profesoras que en una escala del 0 al 10 son un 10. Un 10. Y a ver quién llega a su altura. ¿Me explico? O sea, que no significa ni que es ni mejor ni peor. Simplemente es pues no ser el típico profesor. Yo supongo que lo dirán por mis tejemanejes que llevo entre manos, ¿no? Digámoslo así. Y en otros profesores por otras cosas que no hacen por los típicos profesores. Pero bueno, quitando de este tema, lo que quiero decir también es que pues soy humano y bueno, pues supongo que si no he cometido ya, pues probablemente cometeré errores léxicos o verbales, ¿no? Entonces pido disculpas de antemano. Bueno, pues entrando en materia, al final, lo que es la comparativa entre fondos y acciones lo he grabado en otro vídeo adicional, que lo publicaré cuando pueda editarlo, y en el que también explico lo de la regla del 4% y toda la ampliación de las tres partes del vídeo de las carteras de inversión en acciones. Aquí en pantalla tenemos lo que es la primera tabla y datos que vamos a ver, que es la de la aportación de 300 euros al mes. Y lo que me gustaría es, mira, lo que es esta zona de aquí, donde pone total de cartera otros. Estos datos de aquí los he sacado de una calculadora del interés compuesto. Esto me gustaría que lo hicieseis vosotros, más que nada para que esto no sea un monólogo, ¿no? Así, pues mientras estáis viendo el vídeo, pues podéis ir calculando también y veis los valores que salen a 10 años, 20, 30 y 40 y veréis que os saldrán estos más o menos, dependiendo de la calculadora que encontréis en internet. Si queréis lo que es la rentabilidad, pues ponéis el 10%, que es como lo calculan la mayoría, no sé, lo calculan al 10%, yo soy conservador o no sé si decir real, pero bueno, yo lo pongo al 8%, y saldrían estos números. Aquí interesa que trasteéis, ir poniendo números y ir viendo como en una aportación de 300 euros al mes, al cabo de 40 años, pues obtenéis 1.000.000 de euros. Evidentemente, este 1.000.000 de euros no está ajustado al tiempo. ¿Me explico? Esto ahora luego lo digo con el tema de los dividendos. Entonces, esto es pues como lo hacen los fondos. Como hacen los fondos, tú coges la cartera de interés compuesto, los fondos indexados que están comentando, que salen estos números, pues son estos de aquí. A 10 años, a 20 años, lo vais calculando, a 30 años, a 40. Y esta es el total de cartera que pues como lo hago yo. Que lo hago de una manera que a los integrantes del grupo privado, pues ya les explicaré. Digo lo del grupo privado porque lo comenté ya, que lo que quiero es que sea un grupo comprometido y no quiero que haya ahí distracciones ni toxicidades. Entonces quiero seriedad en el grupo privado. Y aquí, si os fijáis, lo que es la cuantía a los 40 años, pues no la he puesto porque
es un disparate. Es bastante más elevado que la de en los otros fondos y no creo conveniente. Como digo, yo soy conservador y estos números no hagáis demasiado casos, estos son números orientativos, que el papel es el papel y luego la realidad igual son más o menos, pero más o menos se viene a ser esto sí. Entonces, con la cartera que utilizaremos nosotros, o sea, el tipo de inversión de cartera que utilicemos nosotros, pues los números saldrán pues algo superiores al tema de la que utilizan la mayoría. ¿Por qué? Por una cosa que lo he explicado ya antes, ¿no? Lo sabrán los del grupo privado. No es nada importante tampoco. Ni es ningún secreto. Esto lo hace más gente también. Entonces, pues para lo que son esto es el total de cartera, ya revalorizada y todo. Entonces, lo que es para el cálculo de los dividendos, pues los dividendos netos, quitando los impuestos calculados de forma conservadora al 21%, que en este caso todos estos de aquí serían al 19%, pero bueno, da igual, se han calculado el 21%. ¿Por qué digo esto? Porque esto es el dividendo neto mensual cada mes, o sea que a partir de los 10 años, pues cada mes se obtendría pues unos 155 mensuales. Esto puede ser más, puede ser menos, probablemente sea más, pero bueno, somos conservadores. A partir de los 20, pues 737, y a partir de los 30 años, pues 3.000 euros mensuales, y con 40 años, la cartera sin tocar nada, sin sacar y reinvirtiendo, pues tendremos pues casi 8.000 euros mensuales. Claro, estos son dividendos netos mensuales sin ajustar al tiempo. Si estos dividendos lo ajustamos al tiempo, pues nos saldría más o menos pues lo que veis aquí, que en 40 años pues esos 8.000 vendrían a ser como si fuesen unos 3.700 de ahora. Eso es el poder adquisitivo que se tendría, que es como si fuesen efectivamente los 8.000 de dentro de 40 años, es como si fuesen ahora 3.700. Pasamos ahora a la cartera de aportación de 500 euros al mes. En este caso, pues en lo que son la calculadora de interés compuesto que encontráis por internet, pues hacéis los cálculos y veréis que os saldrán pues esto, más o menos, os pone la rentabilidad al 8% y saldrán estos números. En nuestro caso, nuestra estrategia y metodología, pues nos saldrían estos números. Como he dicho antes, la cuantía de 40 años no lo pongo porque no quiero dar no falsas expectativas, sino demasiadas expectativas. Todo lo dejamos así. Con el tema de dividendos, pues observamos que el dividendo neto mensual pues serían de pues lo que vemos aquí. En 30 años ya serían 5.000 euros al mes, pero que ajustado al tiempo es como si fuesen ahora pues 2.000, casi 900. Con aportaciones de 500 al mes, si dejamos la cartera que trabaje el interés compuesto 40 años seguidos, pues por eso no quiero dar demasiadas expectativas, pero es que es lo que es. O sea, mensualmente obtendríamos 13.200 y pico euros, que ajustados serían como si fuesen ahora 6.100 y pico euros. Pasamos a la cartera de la aportación de 1.000 euros al mes y con la calculadora del interés compuesto que utilizamos en internet, pues nos salen estos números con la rentabilidad al 8% y con nuestro sistema de metodología de inversión pues nos saldría pues un poco más. Aquí lo vemos. Y aquí observamos el dividendo neto mensual con 20 años, con 30 años, vemos aportando 1.000 euros al mes, con 30 años obtendríamos un dividendo neto mensual de 10.000 euros, 10.200 euros, que equivaldría pues ahora a unos casi 6.000, bueno, 5.700 y pico. Con 40 años, pues aquí vemos las cantidades, no os voy a decir, la veis vosotros mismos, que serían como si fuesen ahora 12.000 y pico euros. Aquí lo importante es que vosotros vayáis trasteando y sobre todo que pongáis, por ejemplo, calculáis una temporalidad de 30 años
luego una temporalidad de 31, luego otra de 35 años, para que veáis, sobre todo en estas cantidades de aportación de 1000 y ahora cuando pasemos a 2000, la diferencia que hay de un año a otro. Porque cuanto más tiempo pase, el interés compuesto actúa de forma más exponencial. Es que es grandísimo el incremento que hace. Y ahora finalizamos con la cartera de la aportación de 2.000 euros. Aquí obtenemos la columna de los datos obtenidos de la calculadora del interés compuesto que utilizamos en Internet. Y aquí pues los datos que obtendremos nosotros con nuestro sistema de inversión. Vemos que el dividendo neto mensual, pues si nos vamos ya a 30 años, ya veis las cifras. 30 años seguidos sin tocar nada y reinvirtiendo los dividendos. Estaríamos hablando de 20.000 euros, 20.400 al mes, que eso a día de hoy, o sea, ajustado a hoy, serían pues como unos 11.500. Si fuesen 40 años, pues aquí veis, no lo voy a decir, lo veis aquí mismo. Y sobre todo es el tema del total de cartera con la revalorización. ¿Veis los números? No quiero hablar, no quiero dar expectativas elevadas, pero aquí lo tenéis. Y lo dicho, lo importante es que trastéis, sobre todo aquí, que veáis la importancia de otro año más, 31, 5 años más, 35, y veréis el salto tan grande que hace. Hacen saltos, bueno, esto no lo vais a ver, porque esto lo he calculado yo, pero sí que lo veréis aquí, el salto tan grande que hace de año a año. Y bueno, hasta aquí la segunda parte del vídeo de las carteras de inversión. Así que hasta el próximo vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo, que te suscribas, que lo apoyes con un buen like, que dejes un comentario y lo compartas con gente que le pueda interesar. De esta manera lo que es el algoritmo de YouTube lo valora muchísimo y así lo que hace es recomendarlo a más gente. Bueno, pues muchas gracias, un saludo y un abrazo. Hasta el próximo vídeo.